El millonario descubre que su hermano fue el niño de la calle. La empleada grita al ver el cuadro. La fiesta en la mansión Torres brillaba con esa opulencia que solo un imperio construido en décadas puede ostentar. Las paredes ostentaban cuadros enormes, lujos caros y un silencio pesado, apenas roto por el tintinear de copas y risas contenidas. Alejandro Torres, un hombre que parecía comandar el mundo, con la mirada fría y una mano firme, recorría el salón supervisando cada detalle. No se permitía fallas, ni siquiera en las sonrisas forzadas de sus invitados. Los candelabros lanzaban reflejos dorados sobre la impecable alfombra y en cada rostro pintaban sombras duras, llenas de secretos. Entre murmullos elegantes, nadie se atrevía a levantar la voz demasiado alto, menos aún romper la decorosa rutina que Alejandro mantenía con un control obsesivo. Pero en una de las salas menos iluminadas de la mansión, Rosa, la empleada doméstica, desempolvaba una sala olvidada que nadie recordaba. Un cuarto que parecía tragado por el tiempo y el olvido entre cortinas pesadas y muebles cubiertos de sábanas blancas mustias. Entonces el grito de Rosa explotó en la mansión como un disparo en plena calma. Todos se detuvieron. Las miradas se giraron hacia el eco angustiado que rasgaba el aire. «Señor, tiene que ver esto», balbuceó Rosa, con las manos aún temblando, señalando un cuadro cubierto de polvo. Alejandro se acercó rápido, el ceño fruncido sosteniendo una tormenta. Contenida, bajo la suciedad, la pintura mostraba el rostro de un niño. No un niño cualquiera. Sus ojos grandes y profundos tenían la misma chispa intensa, la misma mandíbula fuerte que se veía en las fotos de la infancia de la familia Torres. Pero había algo más. La expresión era triste, urgente, y sus rasgos guardaban la sombra de un secreto terrible. En el silencio helado, los invitados se miraban, confundidos y tensos. Murmullos apenas audibles crecían. Presagios de revelaciones que nadie quería enfrentar. Alejandro apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta que ni su orgullo podía ignorar. Este niño, perdido en esa vieja pintura olvidada, parecía pertenecer a la historia que Alejandro había enterrado con implacable decisión. Su hermano menor, desaparecido hace años, al que todos daban por perdido para siempre. ¿Cómo era posible que ese rostro surgiera ahora de ese cuarto oculto? ¿Qué verdades escondía a ese niño de la calle, marcado por el abandono y el dolor, que ahora lo miraba desde el tiempo con ojos que desgarraban? El pulso de Alejandro se aceleró. La atmósfera dorada de la fiesta se había convertido en una trampa de polvo y sombras. Cada músculo de su cuerpo se tensó. De repente, el legado familiar, sólido y pulcro, se tambaleaba con preguntas que habían estado ahí siempre, esperando despertar. Los años de lealtad absoluta a un padre autoritario y frío, los silencios, las imposiciones, parecían otra vez cuestionables. Y, si todo ese poder escondía una mentira peor que la pobreza misma, mientras Alejandro se quedaba paralizado, con el pecho oprimido por el miedo y la rabia entremezclados, en esos rincones oscuros de la mansión, una figura invisible observaba, silenciosa, paciente, esperando el instante para moverse. El misterio del hermano perdido no era solo un recuerdo enterrado, era una bomba de tiempo, lista para romper el imperio Torres en 1000 pedazos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire en la mansión se enredó, pesado, casi irrespirable. Alejandro apretó los dientes. Las manos crispadas alrededor del marco del cuadro, mientras el murmullo crecía entre los invitados. Rosa, temblando, señalaba sin poder articular palabra. Entonces, de repente, un ruido seco rompió la tensión como una bomba estallando entre todos. La puerta principal se quebró con un golpe brutal. Todos se giraron en el umbral.
Apareció una figura descalza, cubierta de polvo y sangre seca. Era un hombre extraño, demacrado, con la mirada clavada en Alejandro. Pero no era cualquiera, era el hermano menor, no el niño del cuadro, no el recuerdo lejano, sino un hombre real, con cicatrices que contaban historias de calle, de golpes, de noches sin fin. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Un frío helado le paralizó la espalda. Los invitados retrocedieron, chocando entre sí. Sordos a las explicaciones, Rosa soltó un grito que quedó atrapado en su garganta. «No puede ser», murmuró alguien. El hermano levantó la voz, seca, cortante. «Toda mi vida una puerta para volver. Y la encontré. Aquí». Alejandro tuvo un destello. Quiso negar, incapaz de creer que aquel espectro marchito fuera en verdad sangre de su sangre. Pero en sus ojos, la misma chispa insolente, la misma furia contenida. La verdad colapsando todo. «¿Por qué?», susurró Alejandro con el pecho oprimido, la garganta cerrada. «¿Por qué te olvidaron? ¿Por qué yo?». Antes de que pudiera seguir, la lámpara enorme que colgaba del techo se soltó, cayendo con estrépito hacia el centro de la sala. El choque resonó como un trueno, un golpe brutal que sacudió a todos. Un silbido portante atravesó el aire. Alejandro vio, paralizado, cómo justo al lado del hermano caía una pequeña caja oxidada que quedó abierta, revelando fotos viejas y papeles amarillentos. Alejandro se lanzó hacia ella. Sacando un sobre con su nombre, escrito en letra temblorosa, lo abrió con manos que temblaban como si fueran de otro. Dentro había cartas, denuncias anónimas, mensajes secretos que señalaban una verdad impensable. El padre, el mismo hombre que Alejandro había idolatrado, había entregado a ese niño, a ese hermano, a las calles para esconder un pecado mucho más oscuro. No solo era abandono, era traición. El hombre que todos adoraban como patriarca había elegido la cruel nada, la sombra y el olvido, para cubrir un crimen que ahora resurgía con la fuerza de una tormenta. Los rostros en la sala cambiaron. Fascinación, horror, incredulidad. Rosa sollozaba, abrazada a sí misma. Alejandro gritó, un grito que nació del fondo de su alma rota. Esto no puede ser verdad. Su voz se quebró. ¿Cómo pudimos vivir con esta mentira? Pero el hermano solo lo miraba con ojos que no pedían perdón ni compasión. Ya no importa, dijo firme. Lo que importa es qué vamos a hacer ahora, porque el imperio que construyeron, la fachada que defienden, está podrida hasta los huesos. Y justo cuando ese teso invisible parecía hacer que la mansión se hundiera en sus cimientos, el hermano sacó algo más, un pequeño recuerdo envuelto en tela, algo que Alejandro reconoció al instante. Era la llave de la casa donde crecieron, pero no la mansión, sino otra, la casa donde su padre había guardado un secreto aún más oscuro. Algo que podía cambiar todo. Un silencio absoluto invadió la sala. Todos los ojos fijos en Alejandro, en el hermano, en esa llave que pesaba más que 1000 verdades. Entonces, una voz suave y temblorosa se escuchó detrás de ellos. «¿No saben la verdad?». Todos giraron. Era una mujer, vestida de negro, con lágrimas que brillaban como cristales rotos. Rosa, la empleada, pero ahora con otro brillo en la mirada. «Yo sé lo que pasó», dijo bajito. «Y créanme, están a punto de descubrir cosas que ni en sus peores pesadillas imaginaron». La marea se levantaba. Algo peor que el abandono estaba por estallar. Y en ese instante, Alejandro comprendió que todo lo que creía del mundo era mentira. Que la historia del hermano perdido no era el final, sino solo el principio de la tragedia más negra. La puerta de la verdad acababa de abrirse, y nadie en esa mansión volvería a ser el mismo. La mujer vestida de negro, grosa, temblaba mientras hablaba. Su voz era casi un susurro, pero atravesó el silencio como un puñal. «No saben la verdad», dijo, con los ojos inyectados en lágrimas. «Lo que pasó no solo fue abandono. Es mucho más oscuro que eso». Alejandro la miró, con el pecho apretado, la cabeza latiéndole al ritmo de su propio miedo. Sentía que su mundo se fracturaba, y que cada palabra de Rosa hacía crujir ese piso bajo sus pies. De pronto,
Un ruido seco y metálico resonó. Todos voltearon justo a tiempo para ver a aquel hombre descalzo, el hermano, abrir lentamente la caja oxidada junto a la lámpara caída. Sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Alejandro supo al instante qué era, pero antes de que lo desenvolviera, la luz del salón parpadeó violentamente. Un estruendo retumbó por toda la mansión, el sistema eléctrico falló y todo quedó a oscuras. Un grito ahogado cruzó el aire. El primer choque entre el dolor y el miedo se hizo presente. «¿Qué pasó?», balbuceó Alejandro, mientras trataba de no perderse en la negrura. Un segundo después, una tenue luz azulada comenzó a crecer en la sala, extraña, artificial. Al alumbrar de esa luz, las sombras saltaban por las paredes. Todo se sentía irreal, como un sueño donde no podés moverte. Rosa dio un paso atrás, con la mirada fija en un punto. «No, no puede ser», murmuró, con la voz rota. «Esto no está aquí. No debería estar aquí». Alejandro sintió que el pulso se le desencajaba. Fue entonces cuando el hermano abrió la tela y entre todos vieron el objeto. Una cámara antigua, una vieja Polaroid, con una fotografía pegada en el dorso. El rostro que apareció al revelar la imagen no era ni el niño del cuadro ni la figura caída. Era una mujer, joven, con la misma chispa rebelde en los ojos que el hermano. Pero había algo distinto. Llevaba el apellido Torres, y su sonrisa estaba manchada por el dolor. «¿Quién es esta?», preguntó alguien con la voz quebrada. Alejandro parpadeó, intentando ordenar la cabeza. Se sentía como si su corazón estuviera envuelto en un torbellino de cuchillos. «Esa», susurró el hermano. «Esa es mi hija». Un silencio se extendió como una mancha oscura. «¿Tu hija?», repitió Alejandro, incapaz de creerlo. «Sí», dijo el hermano. «Nadie sabe de ella. Mi peor secreto. La niña que nació en la calle. La que me arrebataron apenas tenía 3 años». De repente, la puerta del salón se abrió de golpe, como si el viento arrancara las bisagras. Entró un hombre mayor, con rostro ajado y ojos brillantes de culpa. Era el padre. «¡Ea, basta!», gritó con voz ronca y quebrada. «No permitan que esto destruya todo lo que hemos luchado por mantener». El salón se congeló por un segundo, y entonces ese hombre con voz débil y temblorosa soltó algo que nadie esperaba escuchar. La niña nunca fue hija de ese hombre», dijo, señalando al hermano. «Es mía». Un murmullo furioso estalló. «¿Qué?», exclamó Rosa, con la voz transformada por el shock. «Sí», repitió el padre. «Durante años», y miró a Alejandro. «Traicioné a todos, incluso a mí mismo, porque ella, esa niña, es mi hija real, la única heredera legítima». Alejandro sintió que el mundo entero se le venía abajo. El sudor le empapaba la espalda. Un nudo enorme le tapaba la garganta. «¿Estás diciendo que la verdadera heredera no somos nosotros?», preguntó con voz rota. «Exacto», contestó el padre. «Y si sale a la luz, todos nosotros, esta historia, este imperio, colapsará». El hermano bajó la mirada. Rosa sollozó desconsolada. «Pero nadie sabe dónde está», dijo Alejandro, sintiendo que la tensión era ahora un monstruo que los devoraba a todos. «Ella regresará», dijo el padre, con un tono sombrío. «Y con ella, la verdad invisible que destruirá a esta familia para siempre». La luz azul seguía creciendo, los rostros petrificados. Nadie se atrevía a moverse. La llave en la mano del hermano pesaba ahora el doble. Y justo entonces, el teléfono antiguo, olvidado en un rincón de la mansión, comenzó a sonar, fuerte y sin pausa, como un latido frío que anunciaba lo inevitable. Todo, en un solo instante, quedó suspendido. ¿Quién estaría llamando a esta familia que parecía muerta en vida? ¿Qué secreto más oscuro estaba a punto de emerger? Y mientras la alarma del teléfono retumbaba en la sala, Alejandro supo que el peor capítulo estaba por empezar. El timbre del teléfono seguía sonando, estridente, invadiendo el silencio congelado en el salón. Alejandro apenas podía respirar. La llave en su mano le quemaba la piel, como si tuviera vida propia. El ambiente se había vuelto un polvorín a punto de estallar, con miradas clavadas, rostros pálidos y sudor frío corriendo por la nuca. De repente, la luz azulada parpadeó otra vez,
y se apagó por completo. La mansión quedó sumida en una oscuridad negra, espesa, que parecía colgar en el aire. Un segundo después, un golpe seco retumbó en la entrada. Todos se giraron, paralizados, hacia la puerta principal, que, para sorpresa de todos, ahora estaba abierta de par en par, como si alguien la hubiera arrancado de cuajo. Una figura entró, envuelta en la sombra, silenciosa, con pasos lentos y firmes. No era el hermano, ni el padre, ni Rosa. Era alguien más, mucho más inesperado. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, la voz entrecortada por el miedo, sin dar un paso adelante. La figura bajó la capucha. La luz de los faroles que entraban desde la calle iluminó un rostro que nadie pudo olvidar. Era la hija perdida, la misma que habían visto en la foto Polaroid. No una niña, tampoco una mujer común. Sus ojos eran fuego, mezcla de ira y tristeza profunda, con una calma que helaba la sangre. «Soy la verdad, la verdadera pesadilla que ningún Torres esperaba», pronunció con voz firme y quebrada. Un silencio tremendo se instaló. Rosa se tapó la boca, temblando. El padre palideció, echando la cabeza para atrás como buscándose a sí mismo. Alejandro sintió un peso insoportable en el pecho. Sus piernas quisieron ceder. Y entonces ella hizo algo que cambió todo en un instante. De repente sacó un sobre grande, viejo, marcado con una gota seca de sangre. Lo tiró al suelo con fuerza y todos se agacharon para verlo. Las manos le temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas. El sobre estaba lleno de documentos oficiales, pruebas, certificados, cosas que nadie se atrevía a imaginar. «Esto prueba que no soy solo la hija del hermano», dijo con voz rota. «Soy la legítima heredera. Sí, pero también la hija del padre, del mismísimo patriarca. Él me tuvo en secreto, me obligó a desaparecer, para esconder algo peor». Rosa gimió, sin poder creer. El hermano miró a su hija con un dolor inmenso, la combinación pesada de orgullo y culpa. «Entonces, ¿qué nos estás diciendo?», preguntó Alejandro, con la garganta apretada, la desesperación devorándolo. «¿Que todo esto fue un montaje? ¿Que la verdad era mucho peor?». Ella asintió lentamente. «Sí, no solo nos engañaron, nos usaron. No soy la víctima ni el trofeo oculto. Soy la prueba de que la familia Torres celebra sus mentiras sobre un cadáver. Y esa muerte sigue sin resolverse». En ese momento, un grito desgarrador explotó justo detrás de ellos. «No puede ser», gritó Rosa. «Eso cambiaría todo». El teléfono finalmente dejó de sonar. Un frío intenso llenó la habitación. Una nueva puerta se abrió. Imposible saber si traía esperanza o muerte. La hija, firme, miró a todos. «Hay más secretos, cosas que ni siquiera este sobre puede tapar. Solo vine a decirles lo primero». Alejandro sintió que el mundo se caía a pedazos debajo de sus pies. El nudo en la garganta se convirtió en un puño que apretaba sus pulmones. La mansión, con sus falsas luces y mentiras antiguas, había soltado una grieta negra. Y nadie sabía si podrían reparar las ruinas, o si aquel imperio perdido se hundiría para siempre. Porque detrás de cada verdad ya esperaba una mentira peor. Y nadie sabía qué tanto estaban dispuestos a perder. El silencio volvió a caer, pero ya nada sería igual. El silencio en la mansión era tan denso que parecía aplastar el aire. La hija, firme, con esa mezcla de ira y tristeza en los ojos, dejó los documentos en el suelo. Todos miraban sin atreverse a respirar. Alejandro sentía el corazón latir tan fuerte que le dolía el pecho, como si cada golpe fuese un puñal clavado muy adentro. Rosa se apoyó contra la pared, temblando. El padre apenas se mantenía en pie, con la cara pálida y la mirada perdida en un punto invisible. Alejandro quiso dar un paso adelante, pero algo lo detuvo. Un ruido sordo y seco, como un leve crujido que vino de la puerta entreabierta. Todos se giraron justo a tiempo. Un hombre joven vestido con ropa sencilla y mirada fría apareció en el umbral. No tenía la presencia de un extraño común. Tenía en la cara un sello familiar que nadie podía negar. Era Alejandro, pero más joven, más duro, una copia viva y casi exacta. «¿Qué carajo?», murmuró Rosa,
sin poder dar crédito. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el joven Alejandro sonrió con un gesto oscuro, casi cruel. «Supongo que están impresionados», dijo con voz baja, pero firme. «Es normal, cuando uno descubre que no es solo un heredero, sino una mentira». El silencio se hizo aún más insoportable. El pequeño grupo en la sala se quedó sin aliento. La hija miraba al joven con odio contenido. El padre bajó la cabeza, derrotado. Y entonces, el joven Alejandro dejó caer algo que nadie esperaba. «No soy otro que el hijo secreto». El corazón de Alejandro mayor se detuvo un segundo. Las piernas amenazaron con ceder. «¿Qué dices?», gruñó con la voz temblorosa. El joven Alejandro sacó un sobre negro, mucho más viejo que el anterior, arrugado, casi roto. Papá pensó que enterrando este secreto con años podía proteger su imperio. Sacó del sobre una carta, con la letra torpe de un médico. En ella se explicaba claramente algo que hasta ese momento nadie había escuchado. Alejandro, el patriarca, tuvo otro hijo, fruto de una relación prohibida y violenta que nadie conocía. Un hijo que fue separado desde pequeño y entregado a otra familia para evitar el escándalo. «Ese hijo soy yo», dijo el joven con los ojos clavados en su padre. Y hasta ahora solo era un fantasma, un rumor enterrado en mentiras. El padre se llevó las manos a la cabeza, como si doliera de verdad. «No, no puede ser», balbuceó, la voz rota. Pero Alejandro mayor apretó los dientes con una rabia indescriptible. «¿Cómo es posible? ¿Cómo me ocultaron a mí esto? Soy el primogénito». El joven Alejandro mostró una sonrisa amarga. «Primogénito, no más que un nombre, una apariencia. Mientras tú disfrutabas de la mansión y el apellido, yo vivía en la marginalidad, sin un padre ni una familia que me proteja». La hija salió de su asombro para lanzar una palabra cargada de odio. «Esto cambia todo. No soy ni la única ni la real heredera. Somos muchos los escondidos, los olvidados, y todos llevan esta sangre en las venas». Alejandro mayor sintió cómo se despedazaba. El mundo, la tierra bajo sus pies era arena movediza. Su mano, temblorosa, soltó la llave que aún sostenía. Se quedó paralizado. El padre se desplomó en una silla cercana, sollozando, derrotado. Rosa se encogió, llorando en silencio. «Ustedes no saben la mitad», susurró el joven Alejandro. «La verdad que esconden es mucho más fría y despiadada». Y justo entonces, la luz de la mansión parpadeó con violencia, y un eco profundo como un latido grave retumbó en las paredes. El teléfono antiguo volvió a sonar, pero esta vez nadie tuvo el valor de contestar. Todos se miraron, destrozados, sabiendo que aquella revelación no era el fin, sino apenas el comienzo de una cadena de secretos que todavía sangraban, oscurecían, y quebraban lo que quedaba del apellido Torres. Y en ese instante Alejandro mayor comprendió algo terrible. No solo le habían ocultado a su hermano, a su hija, a la verdad, también le habían ocultado a él mismo. Y ahora, frente a ese joven que parecía arrancado de un espejo roto, la pregunta retumbaba en la mansión. ¿Quién diablos era realmente Alejandro Torres? El hombre con la mirada helada sonrió como si conociera la respuesta. Y no la iba a compartir. El aire se cortó. La verdad se volvió una daga. Y la familia se rompió para siempre. El silencio en la mansión se hizo insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesadez metálica. Alejandro mayor apenas podía respirar. Sentía que el mundo se le aplastaba en el pecho. Frente a ellos, el joven reclamante sonreía con una mezcla de desprecio y desafío. Nadie se movía, ni un latido más fuerte. Y entonces, sin aviso, el tiempo se rompió. Un estallido brutal sacudió la mansión. Algo explotó en el ala trasera. Una nube negra de polvo y olor a pólvora que entró como un animal desbocado. El ruido rompió el cristal de las ventanas. Los muebles vibraron, la luz saltó en pedazos. Todos se cubrieron la cara con las manos, respirando ese hedor a caos y ruina. «¿Qué diablos fue eso?», gritó Rosa, con la voz rota, mientras los ojos le lloraban del polvo. Alejandro mayor se lanzó hacia la fuente de la explosión, empujando a todos.
El hermano, la hija, el joven Alejandro, el padre temblaban, pero seguían paralizados, como si el vértigo les comiera los ojos. Llegaron al corredor que conducía a una antigua sala de archivos, justo detrás de la puerta principal. Algo había quedado destrozado, pero lo más aterrador no era el desastre, era lo que encontraron en medio de los escombros, una taja negra, pesada, intacta, pero con una inscripción grabada en la piel vieja. Memorias de un error. El hermano fue el primero en recogerla, con las manos temblando, mientras sintió un frío que le atravesaba la médula, y antes de que alguien pudiera impedirlo, abrió la tapa. Adentro no había papeles. No había fotografías. Había un video grabado en una vieja cinta VHS. La sorpresa paralizó a todos. Pero luego, la angustia se coló por las paredes junto a un susurro irresistible de terror. «No puede ser», murmuró Alejandro Mayor, tragando seco. El hermano conectó el reproductor que milagrosamente aún funcionaba. La pantalla cobró vida y se llenó de imágenes sacudidas y oscuras. Primero, el rostro de un hombre joven y serio, que ninguno reconocía. Pero luego, la cámara se movió frenética, como quien huye, y entonces apareció la escena que partió el corazón de todos en dos. Era una noche hace más de 20 años, dentro de la mansión. El padre, muy joven, discutiendo con alguien desde el borde de un sótano oculto, con las voces subiendo, furiosas y húmedas. De pronto, un grito desgarrador, un cuerpo cayendo, y entre las sombras, la silueta de un niño, el hermano menor, mirando atónito, paralizado de miedo. Pero lo peor estaba por venir. La cámara mostró un rostro que apenas se dejaba distinguir, cubierto por la penumbra. La madre. Miraba con ojos llenos de lágrimas y rabia, pero no lloraba por el abandono. No, lloraba porque sabía que algo terrible acababa de pasar, algo que nadie quería admitir. La cinta dejó escuchar la voz profunda del padre, insistente y oscura. «No debe salir nada de esto, nada. Y este niño no existe». Una pausa cruel. «Jamás». Alejandro Mayor empezó a temblar. Tomó la cabeza. Con las manos, como si intentara exprimir el dolor, Rosa, conteniendo un llanto quebrado, susurró: «No fue abandono, fue un asesinato encubierto», completó el joven Alejandro con dureza. La habitación giraba y el suelo parecía abrirse junto con el abismo de verdades que se les caían encima. Y ahí, en esa oscuridad compartida, la hija dio un paso adelante, el rostro iluminado por un destello feroz. Y si creían que esta familia ya no podía ser más negra, se equivocan. Porque todo esto no fue por miedo a la verdad. ¿Qué fue?, preguntó Alejandro Mayor, quebrado, buscando una luz en ese pozo. Ella bajó la voz, fría y tajante. Fue para proteger a alguien más. Justo cuando iba a explicar, la mansión se quedó en silencio absoluto. Todo el mundo contuvo el aliento. Un mensaje apareció en el teléfono antiguo, con una vibración grave. Un solo número, sin texto. El hermano tomó el aparato, y al marcar, una voz distorsionada respondió: «La verdad que buscan no los hará libres, los hundirá». Y entonces la llamada se cortó. El miedo volvió a encenderse, pero nadie hacía nada. En ese instante, Alejandro Mayor sintió un escalofrío que le subía desde la nuca, frío como la muerte, porque en ese mismo segundo algo estalló en su pecho, un dolor vivo, agonizante, y la certeza de que la verdadera historia apenas comenzaba a contar su primer acto. ¿Quién más estaba oculto? ¿Quién era ese alguien más que cambiaba todo? Y por primera vez, en medio de toda la batalla de mentiras, Alejandro supo que no podría huir de esa noche, ni de su propia sangre. Lo que vendría después rompería todo, o los destruiría a todos. Y nadie sabía cuántos secretos más estaban enterrados, esperando, agazapados para salir corriendo al mundo. El reloj de la mansión siguió sonando, implacable, y la tormenta todavía no había caído. El silencio pesaba como una losa encima de todos. La mansión se había vuelto un monstruo dormido, expectante, listo para devorar lo que quedaba de la familia Torres. El teléfono cesó de sonar, pero el eco seguía ahí, retumbando en los huesos,
Alejandro Mayor sentía el corazón golpeando con violencia, como si quisiera salir disparado del pecho. La llave se le resbaló entre los dedos y cayó al suelo con un ruido seco que rompió esa quietud cargada. Todos estaban paralizados. Hasta Rosa tenía la mirada perdida, mojada y vacía de palabras. El padre, derrotado, parecía que en cualquier momento se iría al suelo sin fuerzas. El joven Alejandro miraba con una mezcla de desprecio y cansancio que quemaba. De repente, un fuerte ruido golpeó la mansión. No era una explosión esta vez, ni un estallido. Fue un grito desesperado, ahogado, que salió como una ráfaga salvaje desde el fondo del pasillo. Todos giraron la cabeza con el corazón en la garganta. «Alguien está en el sótano», balbuceó Rosa, con el cuerpo temblando como si fuera una hoja a punto de caer. El padre quiso levantarse, pero sus piernas flaquearon. Alejandro Mayor apuró el paso, seguido por el hermano y los demás, mientras el joven Alejandro se quedó atrás, observando con los brazos cruzados, sin moverse. Llegaron a la puerta del sótano. Estaba abierta, pero la oscuridad que asomaba era tan profunda que parecía tragarlos. Entraron con pasos lentos. La tensión allí se podía cortar con un cuchillo invisible. Entonces una voz temblorosa salió de la sombra. «¿Quién? ¿Quién anda ahí?», preguntó una mujer, débil entre sollozos. Una luz pequeña apareció y los iluminó a todos. Era ella, la madre, pero no la que conocían. Su rostro estaba demacrado, marcado por años de sufrimiento y lágrimas. Sus ojos eran pozos de desesperación sin fondo, y en sus manos, apretando con fuerza un pañuelo, había algo que nadie esperaba: un bebé, un niño recién nacido. El grupo se quedó helado. «¿Pero qué?», susurró Alejandro Mayor, con la garganta seca. «Este niño es...». La voz de la mujer se quebró. «Es la verdad que intentaron enterrar». De pronto, la luz del sótano titiló y reveló algo más. Sobre una mesa vieja, arrugada por el tiempo, había una pila de documentos manchados y fotos amarillentas. Alejandro tomó una y la sostuvo con cuidado. Era la imagen de un hombre, joven, con una sonrisa amarga pero familiar. Su mirada se clavó en la foto hasta que el rostro le explotó en la mente de golpe. Era él, Alejandro, pero no el que estaba ahí, ni el joven. No, era otro. Un hombre igual a él, pero distinto. «¿Pero quién es este?», preguntó el hermano, con la voz rota. «¿Un clon? ¿Un hermano más?». Antes de que alguien respondiera, la mujer alzó al bebé con más fuerza. «Este niño es el verdadero Alejandro, el que nació legítimo. Todo lo demás fue una mentira diseñada para quebrarnos, para hacer que creyéramos que éramos quienes no éramos». El joven Alejandro soltó una risa amarga, y sus ojos brillaron con una furia nueva. «No saben nada. Este niño es la prueba de que nada en esta familia es real, que somos marionetas en un juego macabro». El padre cayó de rodillas, con la cara enterrada en las manos, temblando. Rosa soltó un suspiro y miró al bebé fijo, casi con reverencia. «Si él es el verdadero Alejandro», dijo, «entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos todos?». Un ruido metálico resonó en las escaleras. Todos se giraron justo a tiempo para ver cómo la puerta de entrada se cerraba de golpe. La mansión se oscuró de nuevo. Pero esta vez, a los ojos de cada uno, no le temblaba la calma. Había un extraño brillo, como si algo más grande, algo que une o destruye, estuviera a punto de revelarse. El bebé comenzó a llorar suave, y con ese llanto la piel de todos se erizó, porque en ese instante Alejandro Mayor supo que la historia no solo tenía más capítulos, sino que él mismo no entendía ni quién era. La pulseada por la verdad apenas estaba comenzando, y la casa, como un monstruo despierto, se preparaba para escupir su secreto más oscuro. ¿Y tú? ¿Te animas a seguir? Porque aquí nadie podrá mirar atrás. ¿Quién es realmente Alejandro Torres? ¿Y quiénes estarán dispuestos a pagar el precio final por descubrirlo? El llanto del bebé retumbaba como un eco que traspasaba los huesos. Alejandro Mayor sentía la garganta seca, el pecho apretado
como si un puño invisible le estuviera oprimiendo los pulmones. Todos miraban esa imagen, un niño tan pequeño, frágil, pero que de pronto representaba un peso enorme, un secreto que no dejaría de crecer. Un silencio profundo se cayó sobre la sala del sótano, pero justo en ese instante, un ruido sordo rompió la quietud. Algo pesado cayendo al suelo, arrastrándose sin fuerza. Los ojos se clavaron en un rincón oscuro. Allí, casi muriendo en la sombra, apareció una figura que nadie esperaba. —¿Es posible? —balbuceó Rosa, temblando hasta los huesos. —No puede ser —exclamó el hermano, alargando la mano, como si quisiera tocar un fantasma. Era ella, la mujer del retrato en la Polaroid. Pero no era una foto, no era un recuerdo. Era real y estaba ahí, con la mirada perdida y los ojos vacíos, deshecha por el tiempo y el abandono. —Mamá —susurró la hija, dejando caer las cartas—, tú, estás viva. La mujer apenas pudo asentar con la cabeza, sin poder pronunciar palabra. Su piel era un mapa de sufrimiento, arañazos, moretones que lucían frescos, y una cicatriz profunda que corría por su mejilla izquierda. Un escalofrío heló a todos. —¿Cómo? —preguntó Alejandro Mayor con la voz rota. —¿Cómo pudiste desaparecer? —¿Por qué? Ella bajó la vista, con la voz quebrada. Me sacaron de aquí. Me encerraron, para que nunca pudiera contar la verdad. Todos se quedaron helados. Esa confesión cayó como una bomba invisible que explotaba dentro de cada uno. —¿Encerraron a la mujer que nos dio la vida? —se quebró Alejandro Mayor. —¿Quién? ¿Quién hizo algo así? Un suspiro cansado salió de la mujer. —No fue solo tu padre. Un murmullo estalló en la habitación. —¿Qué estás diciendo? —exigió la hija, temblando. —¿Quién más? Ella alzó la mirada con una luz triste, pero firme, y su voz se cortó, siendo casi un susurro que retumbó en la oscuridad. Alguien más, alguien dentro de esta casa, alguien que ha estado poniendo las piezas para que nada de esto salga a la luz. El joven Alejandro apretó los puños, clavando la mirada en todos. Esto cambia todo. De repente, un estruendo seco sacudió la vieja mesa. Todos saltaron. Al mirar, vieron algo. Meter por la puerta del sótano un sobre negro, idéntico al que había mostrado el joven Alejandro antes. El hermano lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un USB viejo, cubierto de polvo y con manchas de humedad. ¿Un qué? —preguntó Rosa, confundida. —¿Un USB? —respondió Alejandro Mayor, con la voz ronca. —Algo que no deberíamos poder tener aquí. El hermano conectó el dispositivo al viejo televisor de la sala de archivos. La pantalla se iluminó con imágenes que helaron la sangre. Una voz distorsionada empezó a hablar, mostrando videos en cámara oculta donde se veían reuniones clandestinas dentro de la mansión. Figuras cubiertas, susurros de negocios sucios, promesas rotas. Pero lo que más impactó fue ver a varias personas que todos conocían. Rosa, el padre, el hermano, y entre ellos, alguien con un rostro cubierto, pero con movimientos y maneras que parecían del joven Alejandro. Entonces, la voz narró algo más terrible. La verdadera historia no es solo traición ni abandono. Es un juego de poder, un pacto oscuro. Un complot que decidió quién debía vivir, quién debía morir y quién debía desaparecer. Las imágenes se detuvieron en una foto fija. Una figura quebrada al borde de las escaleras del sótano, tirada en el suelo sin vida. Era la mujer que ellos creían muerta hace años. —¡No! —gimió Alejandro Mayor, sintiendo que el mundo giraba y se desplomaba. —¡Mamá! La hija soltó un grito, ahogado, abrazando a Rosa con fuerza. Nos mintieron desde el primer día. Pero justo cuando todo parecía que se partiría para siempre, el teléfono antiguo comenzó a sonar otra vez. El sonido era más fuerte, más urgente, casi como un latido acelerado. Alejandro Mayor se acercó temblando. Contestó como un autómata. Una voz fría, metálica y desconocida pronunció palabras que se clavaron como puñales. No importa cuánto escarben, nunca encontrarán la verdad detrás de Alejandro. Un silencio pesado siguió,
como si el mundo se hubiera congelado. ¿Qué verdad?, preguntó Alejandro Mayor, con el corazón en un puño. ¿De qué hablas? De que Alejandro nunca fue uno solo. La línea se cortó, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, las luces parpadearon, y la mansión quedó otra vez a oscuras. Un eco invisible recorrió las paredes. Un misterio más profundo, más aterrador, acababa de despertarse. Y nadie sabía si estaban listos para enfrentarlo. El silencio partió en 1000 pedazos cuando las luces cayeron y la mansión se hundió en la oscuridad. La voz del teléfono, fría y metálica, quedó resonando en la cabeza de todos, como un mal presagio que no se quería ir. Alejandro Mayor apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le tornaron blancos. La garganta se le secó. Todo a su alrededor parecía girar rápido. La piel se le erizaba y el pecho le latía contra las costillas, amenazando con estallar. Rosa movía la cabeza, balbuceando palabras sin sentido, mientras el hermano y la hija se miraban con ojos perdidos, intentando encontrar alguna señal, algo que los sostuviera en ese huracán sin fin. De repente, un clic seco rompió la tensión y la voz volvió a salir del teléfono. Pero esta vez era diferente, más cercana, más humana, pero también aterradora. «No buscan la verdad», dijo esa voz. «Buscan a alguien para echarle la culpa, y saben que cuando la encuentren todo cambiará para siempre». La tensión explotó en un grito súbito, y justo en ese segundo, un golpe brutal retumbó en la puerta del sótano. Todos vieron un salto, temblando, casi sin poder creer lo que pasaba. Alejandro Mayor se lanzó hacia la puerta, pero la empujó con una fuerza inhumana que lo tiró hacia atrás. La puerta cerró de golpe y tras ella un sonido gutural salió, un lamento profundo, cargado de pena y rabia. «¿Quién está ahí?», gritó el hermano dando un paso adelante. Pero nadie respondió. Y entonces, de la penumbra, una luz pequeña empezó a brillar. No era humana, no era eléctrica, era azul, fría, brillante, y caminó lentamente desde la oscuridad hacia la sala. Una figura empezó a materializarse. Ondulante, como un suspiro, se volvía cuerpo. Era un hombre, alto. Sus ojos eran pozos negros, sin fondo. Pero lo peor no era eso. Era Alejandro. Pero no el Alejandro que estaban viendo, ni el joven. Era otro. Una versión sombría, no viva. «La verdad no es lo que creen», susurró esa sombra con voz quebrada. «Yo soy el verdadero Alejandro Torres». La sala quedó en un silencio que quemaba. «¿Qué?», tartamudeó la hija, sin poder apartar la mirada. «¿Pero eso cómo?». La sombra se acercó y con un movimiento lento desveló sus manos. Eran traslúcidas, marcadas por heridas y marcas antiguas. El pecho de Alejandro Mayor se apretó en un nudo insoportable mientras miraba esa figura. De repente, el hermano soltó un sollozo roto y se alejó, temblando sin palabras. «Esta familia», dijo la sombra con un atisbo de rabia congelada, «ha vivido de mentiras, de sombras robadas. Pero yo no desaparecí. Nunca. Morí. Me encerraron para que esta verdad no viera la luz. Soy la sangre olvidada que arde en sus venas y que nunca pudieron arrancar». El aire se volvió denso, pegajoso, como si el calor y el miedo se unieran. Rosa dio un paso atrás tan rápido que casi tropezó. «Esto es imposible», exclamó, casi sin voz. «Si tú eres, ¿quién eres? ¿Un fantasma?». La sombra se acercó aún más y la mano fantasmal tocó el hombro de Rosa. Un frío helado le recorrió la columna. «Soy lo que dejaron atrás, el error que enterraron, y ahora vuelvo para que paguen por cada mentira, por cada abandono, por cada lágrima disimulada». Un estruendo sacudió la mansión, como si las paredes quisieran romperse. El padre gritó, la cara pálida, aterrado, intentando huir pero sin fuerzas. La hija temblaba y se aferraba al brazo del hermano, que finalmente se dejó caer al suelo, derrotado. «No, esto no puede ser», jadeó Alejandro Mayor, con el cuerpo temblando, desesperado. «No puede ser que todo lo que creí fuera falso.
Que haya más de uno. Que haya una sombra viva. La sombra rió. Esa risa seca, áspera. Un eco del pasado que hacía vibrar el suelo. ¿Creyeron que la verdad era un camino recto? Susurró. No. Somos muchos. Somos un infierno dividido. Y esta familia siempre fue un teatro de espejos rotos. Y justo cuando parecía que el caos no podría ser mayor, un grito desgarrador retumbó desde la puerta del sótano. Rosa miró hacia allí con los ojos como platos y respiró con dificultad. No, él está despierto. Todos se quedaron paralizados. La puerta volvió a abrirse lentamente. Y esta vez no entró nadie. Solo un rastro de sangre brillante recorrió el piso, desde la oscuridad hasta donde estaban. Un frío mortal los envolvió, y una pregunta quedó suspendida en el aire, densa y cruel. ¿Quién más está vivo en esta casa? ¿Y qué tanto se atreven a descubrir antes de que todo se desplome de una vez por todas? El silencio explotó en la mansión como un disparo seco. La sombra de Alejandro, aquel espectro húmedo de secretos y rabia, congelada, se desvaneció en un suspiro frío, dejando tras de sí un vacío atroz. El aire se hizo denso, casi insoportable, como si la experiencia hubiera vaciado el alma de quienes quedaban. Alejandro Mayor cayó de rodillas, la cara empapada en sudor, con el pecho clavado por un dolor que quemaba como hierro al rojo vivo. Cada latido retumbaba en sus oídos, anunciando el apocalipsis interno. El joven Alejandro, con la mirada afilada y los puños apretados, respiraba con una calma aterradora, como si el peso de las verdades recién conocidas le hubiera enfriado el corazón. La hija, temblando, sostuvo la mano del hermano deshecho, quien apenas podía mantenerse en pie. Rosa, quebrada y sollozante, se apoyaba en la pared, sus ojos hundidos, butando lamento sin voz. El padre, arrastrado por la culpa y el miedo, se aferraba a una silla, imposible de levantarse. La mansión, esa cárcel de mentiras, parecía suspirar con un último aliento pesado. De pronto, un leve rayo de luz atravesó la oscuridad del sótano. Los rostros se alzaron, aferrándose a esa diminuta chispa. Fue Rosa quien dio un paso tembloroso hacia adelante, señalando algo que nadie había visto. En un rincón, envuelto en polvo y silencio, yacía el verdadero Alejandro, aquel bebé que la familia había enterrado en la mentira. No era solo un niño, era la única verdad incontestable, el alma herida de todo su linaje. Con cuidado, lo tomaron en brazos. Su llanto fue tenue al principio, pero con cada latido fue creciendo, como un grito de justicia y redención atrapado por décadas. Alejandro Mayor sintió el pecho expandirse, una mezcla terrible entre la derrota y la esperanza. Se acercó, sin poder contener las lágrimas que quebraban el muro del orgullo. «Te lo prometo», susurró con voz rota. «Te voy a proteger. Voy a reparar todo, aunque me cueste la vida». El hermano y la hija lo miraron, por primera vez unidos, con un brillo tenue de confianza que nacía de ese instante. El joven Alejandro bajó la guardia, dejando que el miedo se colara en sus ojos. El padre, agotado y vencido, murmuró: «Lo que hicimos nos enterró. Pero, tal vez, aún queda redención». Un viento frío se coló por las ventanas rotas y recorrió cada rincón como un último aviso. La mansión tembló, pero esta vez no fue de miedo, sino de una promesa velada. Rosa limpió sus lágrimas y sonrió débilmente, como quien sabe que el sacrificio no fue en vano. «Esto termina aquí. No más secretos para destruirnos». Los cinco, con el bebé entre sus brazos, se miraron uno al otro, cargando las heridas sin palabras. Sabían que el camino sería largo, pero por primera vez la verdad tenía un nombre y un rostro. La puerta del sótano se cerró suavemente detrás de ellos. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el pulso lento y seguro de un comienzo. «¡Hey! Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene. Este es el momento de mostrar tu apoyo, de dejar ese poderoso like que sostiene este canal y alimenta el algoritmo como nunca. No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con todas tus reacciones, teorías y emociones sobre este final brutal.
Quiero saber todo lo que sentiste. Y no te vayas sin compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Solo los verdaderos fans entienden que apoyar así es darle vida al canal. Hazlo ya, hazlo fuerte, porque esta comunidad se construye con el poder de su gente.